Hola, aquí estamos una vez más ahora para iniciar el conocimiento, sobre todo primeramente, de el análisis real de los circuitos eléctricos de corriente alterna. Es primordialmente importancia poder definir y distinguir cuál es la corriente continua y cuál es la corriente alterna. La mayoría de las características que nosotros tenemos hoy en día de generación es corriente alterna. Lógico es, ustedes pueden ver este eliminador, ¿sí? Es corriente alterna y se convierte a corriente directa para que trabaje la fuente de alimentación. Nosotros en nuestra casa tenemos un tomacorriente, aquí tengo un timer y ese tomacorriente es corriente alterna. Por acá tenemos nosotros, ¿sí? Una fuente, ¿sí? Contacto múltiple que nos da corriente alterna. Lógico es poder pues definir nosotros que las condiciones que vamos a tener hoy en día, vamos a hacer el estudio sobre esa tensión de generación. Entonces nosotros tenemos primeramente organizado este tema donde vamos a ver la introducción, la generación de tensión o voltaje o diferencia de potencial en corriente alterna, qué es la frecuencia, el periodo, amplitud y el valor fijo de una señal de corriente alterna, la relación angular y gráfica para la señal de onda, onda senoidal que vamos a tener al tener este tipo de generación. La forma de onda de corriente alterna, su valor medio, su valor eficaz y cómo se va a realizar ese tipo de mediciones y poder distinguir cómo se puede medir la tensión en diferencia de una corriente directa a una corriente alterna y uno, dos, tres pequeños ejercicios. Por lo tanto, esta es la temática que vamos a llevar en el día de hoy. Entonces ahí tenemos nosotros un bosquejo realmente de cómo vamos a iniciar nuestro curso para poder entender cuando veamos circuitos o al análisis de la tensión, corriente, potencia en cada una de las acciones. Aquí es primordial que nosotros vamos a definir el uso de la corriente alterna para tener la acción de la potencia. Porque en una casa de habitación nosotros tenemos cargas, ¿sí?, resistivas, inductivas y capacitivas. En el curso anterior, al término de ese curso, vimos las características de la inductancia y la capacitancia y una pequeña introducción de cómo se comportaba la corriente en función a la tensión. Entonces, por lo tanto, primordialmente hay que visualizar cómo vamos a nosotros a producir o generar la tensión de corriente alterna. Por lo tanto, vamos a poner aquí pause para darle... Entonces, el principio de la generación de la energía se basa en la inducción electromagnética, que nosotros lo conocemos como la ley de Faraday, la cual nos dice que cuando un conductor se está moviendo dentro de un campo magnético producido ya sea por un electroimán o ya sea por un imán permanente, donde tenemos las líneas de fuerza que salen del polo norte y entran al polo sur. Por lo tanto, y conectamos entre las terminales del conductor un galvanómetro. Y lógico, cuando el conductor está en reposo, nuestra fuerza electromotriz es cero. Por lo tanto, nosotros vamos a manifestar esta actitud con que la tensión generada es igual a la cantidad de flujo en unidad de tiempo. Si nosotros no tenemos flujo, pero no hay movimiento, por lo tanto nuestra fuerza electromotriz generada será cero. A medida que nosotros desplazamos el conductor rápido o lentamente, nosotros vamos a tener ya un corte de líneas de fuerza y por tanto ese corte de líneas de fuerza nos va a generar una tensión que en este caso nos la va a registrar este galvanómetro, que va a ser en este sentido. Lógico, esta acción, esta situación se basa también en la aplicación de la regla de la mano izquierda. ¿Qué nos dice esta regla de la mano izquierda? Que nosotros tenemos el conductor, ¿sí?, y tenemos nosotros esta regla, donde este dedo nos va a indicar la dirección del movimiento, ¿sí? Y este dedo me va a indicar la dirección de las líneas de fuerza. Por lo tanto, la fuerza electromotriz generada e inducida me va a indicar este dedo índice. Por lo tanto, si nosotros manifestamos la acción, ¿sí?, en el dibujo, ¿qué nos va a indicar esto? Tenemos el movimiento, la dirección de las líneas de fuerza, por lo tanto la fuerza electromotriz, veamos, este dedo estará saliendo. Por lo tanto, aquí yo tengo esta acción en la cual el conductor está saliendo.
¿sí? Por lo tanto, este galvanómetro me registra esa dirección de la fuerza electromotriz generada. Ahora, ¿qué resulta cuando este conductor lo movemos hacia abajo? ¿Qué es lo que va a pasar? Este galvanómetro me va a registrar una fuerza electromotriz negativa, porque estoy cortando las líneas de fuerza hacia abajo. Anteriormente teníamos esta dirección. Ahora, ¿qué sucede? El movimiento, ¿sí? Las líneas de fuerza y la tensión generada está entrando. Por lo tanto, aquí tendremos nosotros, ¿sí? El final de la flecha, tendremos esto. ¿Por qué? Porque esto se asemeja a las características de una flecha. ¿Qué es lo que sucede con la flecha? La flecha la tenemos aquí, el inicio, y aquí tenemos que, ¿sí? La cruz, de donde tenemos la flecha y la punta. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la característica que nosotros tenemos al tener esta acción de la aplicación de la mano izquierda. Por lo tanto, aquí veo yo esa fuerza electromotriz inducida o generada. Aquí yo tengo otra secuencia en este dibujo donde ¿qué nos me va a indicar? El conductor, tengo el movimiento hacia arriba, la dirección del campo magnético y la fuerza electromotriz en el conductor estará saliendo. ¿Estamos de acuerdo? Bajo ese principio, nosotros decimos que la fuerza electromotriz se está generando. Por lo tanto, cuando hablamos de una tensión de corriente alterna, esa tensión de corriente alterna va a estar, ¿sí?, sujeta a las características de la posición del conductor y, lógico, a su respectiva velocidad del corte de esas líneas de fuerza. Por lo tanto, la tensión de corriente alterna va a tener una dirección de la corriente positiva, donde yo le voy a llamar un semiciclo positivo en esta situación. Por lo tanto, aquí será una tensión positiva. ¿Qué es lo que sucede cuando el conductor ya está cortando las líneas de fuerza en sentido contrario? Podemos observar la secuencia fotográfica donde yo tengo que el norte nunca lo voy a cambiar. Sí, en este caso se dice que el generador es de un inducido móvil. Si el inducido es móvil, por lo tanto, el inductor será que estático. El inductor es el que me va a generar las líneas de fuerza, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos en este tipo de situaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a observar que la tensión de corriente alterna va a cambiar, ¿sí?, dependiendo de las características de la posición del conductor o de la espira. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Nosotros tendremos, pues, ¿sí?, de acuerdo a esta teoría y a esta inducción electromagnética, que la característica de la tensión generada, ¿sí?, va a estar, ¿sí?, sujeta a esta acción. Yo voy a tener aquí las características del campo, el inductor, y aquí voy a tener un conductor. Aquí tengo este inductor. Lógico, este inductor debe estar conectado a un elemento con el cual voy a recoger esa fuerza electromotriz generada, y esa acción va a estar sujeta a esta situación. Esta situación no es otra cosa que la forma que vamos a reclutar, que se le llama a estos anillos, o sea, la conmutación, anillos rozantes. Por tanto, un anillo está conectado a una terminal de la espira, ¿sí?, y el otro estará conectado a la otra terminal. Por lo tanto, cuando está teniendo el giro, la tensión por medio de las escobillas, vamos a tener la tensión, más o menos la tensión generada. Esa es la estructura de un generador, ¿sí?, con un inducido móvil. Lógico, muchas veces hablamos que la tensión de corriente, ¿sí? En este hablado es la corriente porque es una alternancia, es una onda senoidal. Pero ¿qué es lo que sucede? Al hablar de corriente quiere decir que entre estas terminales, ¿sí?, entre cada uno de los anillos debe haber un elemento conectado, debe haber una resistencia. En este caso yo lo puedo interpretar con una lámpara incandescente. Por lo tanto, ahora sí va a haber una corriente a través de la lámpara. Y eso es la corriente. Cuando tenemos conectado un elemento entre las terminales de los anillos rozantes, entonces sí vamos a tener una corriente alterna que va a estar sujeta también, pues lógico, a la tensión que le vamos a estar
sacando al generador. Por lo tanto, aquí yo tengo la acción de una alternancia. Y cosa contraria a lo que sucede con la corriente directa. La corriente directa toma valores sí, positivos, nada más, ¿sí? Tanto la tensión como la corriente, y su forma de onda pues es la que ya característica, la que ya nosotros manifestamos en el curso anterior. Nosotros tenemos aquí la tensión de corriente, tensión y corriente. Yo tengo el voltaje y la corriente aparecerá por este lado. Eso tengo aquí la corriente y la tensión. Ustedes recordarán que estoy denotando con las letras mayúsculas. Ahora pues, cuando hablemos nosotros de las características de tensión de corriente alterna, ¿qué es lo que va a pasar? Ya los términos o la nomenclatura con la cual voy a llamarle a los parámetros van a ser diferentes. Por lo tanto, cuando hablemos de una tensión de corriente alterna, la tensión E tiene letra minúscula y son los volts. La B es letra minúscula y también serán los volts o la diferencia de potencial. La corriente es igual también en amperes y serán letras minúsculas, y la potencia va a también ser en watts, pero se la plantean valores instantáneos, valores con letras mayúsculas. Por lo tanto, ya esos valores que nosotros vamos a ver, o también lo podemos denotar que la tensión E, que la tensión B, que la tensión I, y con la tensión de la potencia, cuando hablemos nosotros que las características de valores eficaces o valores reales, que eso lo manejaremos más adelante. Por lo tanto, como la corriente alterna, ¿sí? Dependiendo las características del número de espiras que vamos a tener. Esta es una sola espira que tiene un extremo y el otro extremo. Tenemos aquí, esa espira es la que va a estar girando. No se confundan con que cada uno de estos elementos, el 2 con el 6, es una espira. No, esta es la misma espira que estoy tratando aquí, pero se está desplazando a través de los 360 grados que va a recorrer esa espira. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo denotar que voy a tener las condiciones, y aplicando la regla de la mano izquierda, voy a tener esta tensión generada. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo llego a repetir las características de la señal, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener que la señal de corriente alterna, ¿sí? Vamos a observar aquí que las condiciones de este circuito, lo voy a manifestar con una onda senoidal. Esta onda senoidal tiene un ciclo positivo, un ciclo negativo con función a un valor máximo, el valor que tiene de esta terminal a esta terminal, un valor positivo máximo y un valor positivo máximo. De acuerdo a esta condición, nosotros tenemos que la onda senoidal se nos manifiesta de esta manera. ¿Sí? Podemos tener otras ondas, ¿sí? Que pueden tener alternancias. Como por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Una onda tipo triangular, que tiene un valor máximo y un valor mínimo. Aquí es máximo y aquí es mínimo. Podemos tener también una señal con alternancia que puede ser una señal cuadrática, que voy a tener esta señal aquí, viene acá, como las que ya vimos en el curso pasado. Y aquí yo tengo también valores positivos y valores negativos, ya sea de tensión o ya sea de corriente, dependiendo de la carga, pero esto sí va a ser siempre en función de quién, en función del tiempo o en la posición en la cual se encuentre la espira. ¿Ok? Lógico es que ustedes pueden observar aquí yo tengo entre este punto una alternancia positiva y una alternancia negativa. Aquí vamos a tener que tengo yo un ciclo, de este punto a este punto voy a tener un ciclo. ¿Sí? Que vamos a ver cómo se va a reflejar ese término en la señal. Por lo tanto, ahí yo tengo que las alternancias pueden ser senoidales, triangulares, cuadráticas. ¿Ok? En este caso, la historia nos dice que Thomas Alva Edison pues era el conflicto para poder descifrar las características de esta tensión, porque tanto él pensaba y creía que toda la tensión generada era en corriente directa. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que la tensión de corriente alterna tiene alternancias. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder si yo tengo un circuito de esta manera? ¿Qué es lo que va a suceder si yo tengo un circuito de esta manera? No tengo una tensión positiva y negativa. Tengo aquí la característica de una lámpara incandescente
y aplico un voltaje de 120 volts y que la resistencia aquí o que la potencia aquí sea de 100 watts. ¿Cuál será la característica de la corriente para este tipo de gráfico? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Al tener la gráfica de tensión, yo tengo aquí una tensión de ¿cuánto? De 120 volts. Aquí tengo el voltaje y la corriente con respecto al tiempo. Este voltaje siempre, esta fuente me va a dar que 120 volts y que la corriente va a estar saliendo del positivo y va a tender a regresar al negativo. Pero la magnitud siempre va a ser de 120 volts. Y la característica de la potencia lámpara es de 100 watts. Lógico, para que esta lámpara, sus características nominales, quiere decir que el voltaje aplicado debe ser 120 volts para que la lámpara trabaje con su potencia real o eficaz. ¿Y cuál será pues ahora la característica de la gráfica de corriente? Lo voy a dejar un momento para que ustedes lo analicen y lo puedan pensar en base a lo que acabo de explicar. Lógico, ustedes harán, pues bueno, yo tengo que la potencia es igual a V por I, pues la corriente es igual a la potencia sobre la tensión, la potencia son de 100 watts y de 100 watts y la tensión de 120, por lo tanto mi corriente va a ser de 0.83 amperes. La corriente que va a circular a través de la lámpara, aquí tendré yo esa corriente. Ok, pero ¿cómo la voy a representar gráfica? ¿Cómo será su representación? Y esa corriente nunca va a cambiar de sentido y siempre y nunca va a cambiar o variar su magnitud. Por lo tanto, ¿cuál será su gráfica esperada? La gráfica de corriente, que es lo que va a suceder ahora. Pues lógico, la corriente va a estar representada con un valor de 0.833, también en el mismo sentido que la tensión. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sería la característica, la de tensión, la comparación de una tensión de corriente directa para expresar esta comparativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, pero no recordar, no perdernos del guión, que nuestro curso va a ser plantear una tensión de corriente alterna, donde tengo un valor positivo y un valor negativo. ¿Sí? Y esa sería la tensión de onda senoidal. ¿Ok? ¿Cómo vamos a obtener las características de esa onda senoidal? Ya lo vimos y lo planteamos en el ejercicio y en el ejemplo anterior. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el planteamiento de esa señal? Vimos la señal de corriente directa. ¿Qué es lo que va a suceder ahora con la señal de tensión de corriente alterna? ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora tengo el planteamiento en este circuito. Estoy analizando la tensión de corriente directa con corriente alterna. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en este circuito? Nosotros tenemos evidentemente un voltaje de corriente alterna, por lo tanto aquí ya tengo una gráfica de una onda senoidal, gráfica de la simbología de la fuente de tensión, o muchos autores lo manejan con positivo y negativo, otros autores manejan esta acción, que en un determinado momento este va a ser la fase y este va a ser el neutro para la alimentación, y tengo aquí que la potencia va a ser igual a 100 watts. ¿Cuál va a ser ahora la característica de la señal de tensión para este circuito? ¿Sí? Entonces yo voy a tener una tensión de una onda de tipo senoidal, que va a tener un valor máximo y va a tener un valor mínimo de voltaje máximo y voltaje máximo, negativo y positivo. Y tengo la señal de este circuito. Por lo tanto, ¿cuál va a ser ahora representar la característica de esta corriente? ¿Sí? Donde yo tengo aquí ahora mi valor, va a ser un valor de esta manera y es un valor máximo. Este es un valor máximo. ¿Sí? Y aquí tengo qué es lo que va a pasar aquí con esta corriente, con esta letra minúscula, corriente máxima para este tipo de circuito. Si ya la señal, yo tengo que esta es la señal de tensión que está manifestada con una onda senoidal que tiene un valor positivo y un valor negativo. Serían sus magnitudes. Y aquí tendría un voltaje máximo de 120, ¿sí? Voltaje máximo de 120 volts. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿cuál va a ser la corriente a través de esa carga, de esa resistencia? Y esa resistencia se le conoce como un circuito resistivo. ¿Cuál será ahora la gráfica de corriente?
Sí, sí, cuál es. ¿Sí? Si nosotros tenemos la acción de la corriente, que es igual a quién, la potencia es igual a V por I, el coseno. Hablamos ahora de tensión de corriente alterna. ¿Sí? Aquí tengo las características. Disculpen por la falta de producción y la falta de ¿cómo le ponen? De posición de la cámara. Entonces manejamos aquí, tengo la señal, valor máximo de corriente, de tensión de corriente alterna y valor mínimo de tensión de corriente alterna. Ok, vamos a hablar nosotros, si hablamos de una toma de valor máximo, una toma de corriente casera, por lo tanto aquí vamos a tener un valor aproximadamente de 180 voltios, que ese va a ser el valor máximo para que nosotros tengamos, más adelante vamos a ver qué será el valor máximo comparado con el valor eficaz de la señal. Sí, tengo esta tensión, pero ahorita estamos viendo las características de la señal, ¿sí? Para un circuito de corriente alterna, donde la señal es una onda senoidal. Aquí tengo yo la acción de la onda senoidal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para esta acción? ¿Cuál será la manifestación de la corriente? Ok, pues la corriente, de acuerdo a esta expresión, vamos a tener que la corriente va a estar denotada de la siguiente manera. La corriente va a partir también de cero y tengo una onda senoidal de este tipo que va a ser la onda de corriente, que va a empezar también del origen. Y ahí está manifestando que también la corriente va a tener un valor positivo y un valor negativo. Para ver que es una tensión de corriente alterna y lo que sucede con la alternancia. ¿Sí? Entonces, esta acción que estamos observando, que estamos viendo, que la señal de corriente alterna cambia su posición en función del tiempo. En función del tiempo, ¿sí? O la característica también en la posición en la posición de la espira. Puede ser tiempo o posición de la espira, la posición de esta espira. Aquí estoy llamando aquí la espira. Yo puedo hacer que esta espira sea muy rápida, ¿sí? O que sea muy lenta, pero también puedo denotar en cada elemento, en cada punto, en cada valor instantáneo en el cual se encuentre la espira. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros tenemos ya aquí este circuito donde tengo la señal de corriente alterna, donde tengo el inductor, aquí le llamamos inductor, y esto será el inducido. Cuando ustedes vean máquinas o ya vieron máquinas, pues me van a entender este concepto. El inductor y el inducido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos el conductor y estamos nosotros dándole un movimiento, donde dicho movimiento, de acuerdo a la regla de la mano izquierda, voy a tener que, ¿qué es lo que va a pasar? Que las líneas de fuerza es que van del polo norte al polo sur. El movimiento es hasta acá, tengo aquí la rotación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la espira en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4? Si yo aplico esta regla, ¿qué va a pasar con la tensión? La tensión está entrando, por lo tanto aquí será un punto, porque la tensión está hacia adentro, hacia el pizarrón. La tensión estará entrando, por lo tanto aquí es un punto, aquí es otro punto donde estamos teniendo la posición instantánea de la espira hasta que va aquí, que parte de 0 grados y llega a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Sí? Aquí yo tengo una posición de 90 grados y aquí tendré una posición de 270 grados para ver la posición instantánea que va a tener el inductor. Entonces aplico la regla y ¿qué es lo que va a pasar? Las líneas de fuerza las estoy cortando en este sentido, por lo tanto la tensión está hacia adentro y manifiesto la señal, ¿sí? Que yo tengo aquí un semiciclo, una media onda, ¿sí? De esa señal. Pero nomás es la posición del conductor del punto 1 al punto 7, o sea, 180 grados. Y yo tengo un valor máximo, aquí supongo un valor máximo de 100 volts. Y tengo un valor máximo de la onda, medio ciclo de la onda. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? A la regla de la mano izquierda. Ahora, el conductor, ¿sí? Tengo las mismas líneas de fuerza y el movimiento viene hacia abajo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el inductor? ¿Sí? Va a tener que las características ahora de la tensión va a estar entrando. Tengo punta el extremo de la flecha y tengo esa posición positiva, por lo tanto, la tensión, ¿sí? Va a ser un semiciclo positivo
para la posición del conductor de 0 a 360 grados. Y aquí tengo una señal de un ciclo completo donde tengo la posición 1, la posición 1, la posición 2, o sea, la posición en la cual se está girando la espira. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí sí es como tengo yo la generación de tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aprovechando aquí esta acción, nosotros tenemos que esa señal de corriente alterna, ¿sí?, va a tener entre el inicio y el final de este ciclo de la onda senoidal, voy a tener que de esta acción, desde el punto, del punto 0 al punto de 360 grados, tenemos una revolución, la cual giró la espira. Por lo tanto, a todo esto tenemos una onda, un ciclo, ¿sí? Tenemos, y aquí tengo una alternancia, o sea, un semiciclo. Por lo tanto, aquí tengo el ciclo de 360 grados, es cuando se genera una tensión senoidal. Y eso le llamamos el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si eso queda entendido, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Si yo tengo esta señal, donde tengo lo siguiente. Tengo tengo tensión y la posición. O pueden ser los grados. O puede ser el tiempo que tarda en recorrer un ciclo. Por lo tanto, yo tengo este circuito. Este circuito me pueden decir ustedes cuántos ciclos tiene esta señal. En base a lo que acabamos de ver aquí. Un ciclo tiene una alternancia positiva y una alternancia negativa. Por lo tanto, aquí, ¿cuántos ciclos tendrá esta señal? Tengo aquí un positivo, tengo un negativo. Tengo un positivo, tengo un negativo. Tengo un positivo y tengo un negativo. Por lo tanto, ¿cuántos ciclos tendrá una señal? Si yo tengo que de este punto a este punto tengo un ciclo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué va a pasar de este punto a este punto? Yo tendré 2 ciclos. ¿Y qué es lo que va a pasar en el otro caso? ¿Sí? ¿Qué va a pasar de este punto a este punto? Tengo 3 ciclos. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo eso? Que el conductor está recorriendo 3 veces, ¿sí?, esa posición. Primero tengo una rotación, tengo 2 ciclos, 2 rotaciones, tengo 3 ciclos, 3 rotaciones. Y ahí tengo yo la alternancia. Y a esto le vamos a llamar nosotros una función periódica, porque se está repitiendo la señal en X tiempo. En este caso era de 0 a 360 grados, se repite de 360 grados al doble. Y así sucesivamente, y este es el ciclo. Estamos definiendo allí la característica del ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto lo planteamos de esa manera para una onda senoidal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tendremos aquí? Si aquí lo manejamos de esta manera, voy a tener que el número de ciclos se va a manifestar también con la frecuencia con la cual se va a estar repitiendo esos ciclos. La frecuencia con la cual se va a estar repitiendo esos ciclos. Por lo tanto, ¿qué será la frecuencia? ¿Cómo defino la frecuencia? La frecuencia será igual al número de ciclos que suceden en un segundo. Esa sería la frecuencia. ¿Cuántos ciclos voy a estar repitiéndose durante ese tiempo? ¿Sí? Ahora, vamos a observar. Si esa acción, si esa frecuencia la podemos descifrar y la podemos nosotros complementar con esta pequeña demostración, ¿qué es lo que sucederá si yo tengo en este circuito? ¿Qué sucederá si yo tengo este circuito de esta manera? Tengo aquí el voltaje, igual a 180 volts. Aquí tengo una corriente y aquí tengo la potencia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo tenga una alternancia que me dé un valor de 20 ciclos? 20 ciclos que tenga en un segundo. ¿Qué va a pasar con la lámpara? La lámpara se va a ir encendiendo hasta un valor máximo.
Después va a ir disminuyendo su tensión, ¿sí?, a un valor igual a 0, pero lentamente. Después se va a invertir la corriente, pero la lámpara va a volver a ir encendiendo hasta su valor máximo y va a irse disminuyendo a su valor mínimo en un ciclo. Entonces tiene una alternancia, por lo tanto la tensión la tensión que tendremos nosotros aquí va a estar prendiendo y apagando la lámpara, prendiendo y apagándola. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si yo le pongo 60 ciclos en un segundo? Entonces la lámpara va a estar tan rápido, porque es alternancia, es una alternancia tan rápida que la lámpara va a estar encendiendo y apagando constantemente. Que la cuestión visual no alcanza a percibir esa variación de frecuencia. Y por eso nosotros siempre vemos una lámpara incandescente encendida, porque tenemos esa frecuencia. Es mucha importancia ese factor de frecuencia. En México anteriormente la frecuencia, ¿sí?, eran diferentes. En México primeramente había una frecuencia tenemos frecuencias de 50 ciclos y una frecuencia de 60 ciclos. ¿A qué se debía? Se debía la característica de variación de frecuencias. ¿A qué se debió? Y hoy en día ya la frecuencia ya se unificó. Esta frecuencia era para el área metropolitana, Tlaxcala, México, Puebla, Necaxa y demás. Y la frecuencia de 60 ciclos era el resto de la provincia, el resto de los estados. Es que la frecuencia en los estados era generada por la Comisión Federal de Electricidad, que hoy en día es la patrona. ¿Y qué sucedía aquí? En este caso era la compañía de luz, siempre estuvo en liquidación. ¿Sí? Entonces eran dos sistemas del mismo gobierno en los cuales estaban compitiendo uno con otro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vino el CUF, la Comité de Unificación de Frecuencia, para establecer que ya la frecuencia en todo el país fuera de 60 ciclos. En Estados Unidos hay frecuencias de 25, de 40, de 50, de 60 ciclos en Estados Unidos, porque las compañías que generan son diferentes, si son compañías particulares. Entonces esto se realiza para evitar que esta compañía o la otra compañía se estén robando la energía. Entonces por eso se tienen ese tipo de acciones de frecuencia y no tan fácilmente se pueden robar, porque la condición de acoplamiento o poner generadores en paralelo debe cumplir ciertas normas o ciertas características. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros ya visualizado este circuito con respecto a la corriente alterna, y nosotros estamos viendo la situación y cómo se realiza la generación. Esto es de tal importancia. Entonces ya tenemos que las frecuencias, ya definimos el ciclo, ya definimos la frecuencia que vamos a tener en una señal de corriente alterna. Por lo tanto, para poder comprender y la realización de este tipo de señal, preguntamos a la concurrencia o a los suscriptores o a los interesados en este video que me puedan definir cuál es la función de esta onda senoidal. ¿Cuál será su función de esta señal? De una onda senoidal. Si yo hablo matemáticamente, yo hablo que f de t va a ser igual aquí de una señal senoidal. ¿A qué será igual? Tenemos un valor máximo. Entonces será b máxima. ¿Por qué? Por la señal que es una onda senoidal de omega t. Y esta sería la función de esa señal de corriente alterna. Donde W, pues ahí vamos a tener que es lo que va a estar relacionado con la aceleración angular, que es igual a 2πf, donde tengo la frecuencia. La rapidez y la velocidad puede ser en revoluciones por minutos o puede ser en revoluciones por segundo. Pero esa es la definición de la frecuencia en función a la señal y en posición del conductor. Luego podemos manejar esto, que esto sea f de t, o sea, en este caso ya sería que b de t sería igual a un voltaje máximo seno del ángulo, de la posición en la cual se encuentra la espira, lo que tenemos en la parte superior. Por lo tanto,
bajo esta función que yo tengo aquí, esta expresión, mi pregunta es, de acuerdo a este gráfico, de acuerdo a la gráfica que tengo aquí, voy a ver el conductor en la posición 2. ¿Cuál es el ángulo que tengo en la posición 2? ¿Un ángulo de cuánto? De 30 grados. Por lo tanto, la función, cuando yo tenga el ángulo de 30 grados, ¿qué es lo que va a pasar? Que el voltaje de T va a ser igual a B máximo seno de 30 grados. Por lo tanto, el voltaje de T va a ser igual a ¿quién? ¿Qué me falta ahí? ¿Cuál será el valor máximo? El valor máximo de la señal es ¿cuánto? 100 volts. Por lo tanto, aquí yo tengo 100 volts que multiplica al seno de 30 grados. Por lo tanto, la tensión en ese intervalo de tiempo será de ¿cuánto? De 100 que multiplica a ¿quién? ¿Cuál es el seno de 30 grados? ¿Sí? ¿Quién me puede plantear cuál será el seno de 30 grados? El seno de 30 grados trigonométricamente es 0.5. Por lo tanto, el voltaje de T va a ser igual a 50 volts. El voltaje que voy a tener, el voltaje instantáneo que voy a tener en esa posición de 30 grados. Puede ser tiempo. En este caso tenemos este ángulo, por eso la otra función puede ser omega T, ¿sí? Yo tengo el tiempo, puede ser en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 1 hora, etc. Entonces yo aquí tengo en esa posición, tengo 50 volts. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en ese valor instantáneo? Cuando yo tengo 30 volts, lo reflejo en este punto. ¿Y cuál va a ser la tensión? 50 volts, que es lo que manifestamos en este cálculo. Y ese es un valor, entiéndase, ese es un valor instantáneo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros aquí, cabe hacer mención, si yo estoy hablando de esa señal de una tensión B de T, estoy hablando de que ya el circuito tiene carga, está conectado a una carga. Sí, porque la letra B es la letra de una diferencia de potencial. Por lo tanto, si no tengo cargas en este circuito, en esta generación, ¿qué es lo que va a suceder con la interpretación matemática que debe de ser en esa función? Si el circuito, el circuito está abierto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder en un acumulador? Un acumulador, ustedes tienen una terminal positiva y tienen una terminal negativa. Y su voltaje aquí son 12 volts todo el tiempo. A medida, lógico, se va agotando la batería. Pero yo tengo esa tensión de 12 volts. Ese 12 volts, el circuito está abierto. ¿Qué término será? La tensión del circuito abierto siempre lo he denotado yo que debe ser que la letra E, porque no hay carga. A medida que yo conecto aquí una lámpara incandescente, ya hay una corriente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Ya esta letra E entre terminales de la fuente pasa a ser B. Si abrimos el circuito es E. Si cerramos el circuito con carga es B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo esta acción, ¿cuál será la nomenclatura que debo usar para esta acción? Si hablo de una generación de circuito abierto, una tensión de circuito abierto. Pues es la fuerza electromotriz generada, maestro. Por lo tanto, aquí debe ser la letra ¿qué? La letra E. Aquí debe ser la letra E. Y esta debe ser la letra E. Y aquí también será la letra E. Porque el circuito, la generación es un circuito abierto. No tengo carga. Y aquí en esta tensión de corriente alterna sí tiene mucha función la carga. ¿Qué es lo que pasó con corriente directa en la inductancia? Se comportaba como un cortocircuito transcurrido el tiempo, ¿sí? Donde la corriente era máxima y el voltaje era cero. ¿Qué pasaba con las características del capacitor? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba? Con el circuito abierto el capacitor quedaba cargado, había un voltaje de almacenamiento y la corriente era cero. Entonces esas características las vamos a retomar para esta señal de corriente alterna. Y ya vamos a ver que esa función seno va a cambiar a una función coseno. Pero bueno, estamos hablando de las características de la señal de circuito abierto donde tenemos sus valores instantáneos. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo tengo un desplazamiento de 60 grados? ¿Cuál será la tensión aplicando la función que vimos? Tenemos nosotros que la tensión va a ser hasta acá arriba, va a ser la tensión de 60 grados. Vamos a tener ¿cuánto? 86.66 volts.
¿Qué va a pasar cuando tenemos 90 grados? ¿Sí? Tenemos una tensión máxima, voltaje máximo de 100 volts. ¿Esto cuándo sucede? Hay que saberlo interpretar, porque muchos autores hablan que cuando el conductor se encuentra perpendicular a las líneas de fuerza, ¿sí?, se dice que la tensión es máxima y viceversa. Quiero entender esto. Yo tengo la característica, tengo el norte, tengo el sur. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando el conductor lo tengo en este punto, o la espira está en este punto, tengo la fuerza electromotriz, líneas de campo, y no hay una tensión, tengo la espira. Aquí esto es los extremos de la espira. Lógico que viene a los anillos rozantes y se cierra por ese lado. Pero más estoy hablando la periferia del conductor que está cortando las líneas de fuerza. ¿Cuál será la acción? ¿Cuál será la situación aquí? Sí, si yo tengo que este conductor se va a mover, sí, ya sea en este sentido, ¿cuál va a ser aquí en este punto? La espira, el eje de la espira se encuentra perpendicular al flujo magnético, la posición de la espira. Pero el desplazamiento se encuentra ¿qué? Se encuentra paralelo a las líneas. Aquí lo estoy moviendo, se encuentra paralelo en este instante, entiéndase bien. Se está desplazando no, desde el punto de vista paralelo. Y entonces, ¿qué va a ser la posición de la espira con respecto a las líneas? Va a ser 0 grados, porque en ese momento, en este instante, no hay un perdón, en ese instante tenemos nosotros que la situación del movimiento se está desplazando que en forma paralela, la espira. Ahora, ¿qué sucede cuando ya se desplazó, se va desplazando? ¿Qué es lo que va a suceder en este punto? ¿Qué va a suceder en este punto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí en este punto, ¿qué es lo que sucede? La posición, ¿sí?, el movimiento con respecto a las líneas de fuerza se encuentra que está en forma que paralela. Y ahí se dice que la espira está perpendicular al movimiento. Entonces hay que entender esas dos acciones como lo manejan los libros. En los libros es decir, yo hablo del conductor, no hablo de la espira. Cuando el conductor se está desplazando paralelo a las líneas de fuerza, la fuerza del seno de 0 es 0 grados. A medida que la espira se está desplazando, ¿sí?, está cortando las líneas de fuerza, por lo tanto ahí tengo el seno de 90 grados, ¿cuánto será? El máximo. Y por lo tanto yo tengo que esta señal de ciclo senoidal. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí la cuestión de la fuerza electromotriz generada y para cada posición, para cada instante. Entonces, cabe hacer mención, repitiendo, el valor instante o el valor de una señal senoidal, el valor máximo de una señal senoidal, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar? Ese valor máximo lo voy a tener aquí en este caso de 100 volts. Ese será el valor máximo. Y el valor máximo positivo y el valor máximo negativo de 100 volts. ¿Qué es lo que sucede con estos valores a 30 grados, 60 grados, 90 grados? La tensión va aumentando hasta un valor máximo. Después va decreciendo hasta una media revolución. Tengo yo 180 grados. Por lo tanto, mi tensión es 0. Después tengo otros valores instantáneos aplicando esta ecuación. Y yo tengo la característica de esa señal, pero de valores instantáneos. Entiéndase bien. Ya vimos un valor máximo y que es el valor instantáneo de una onda senoidal. ¿Sí? Entonces, bajo estas características de esta acción de valores máximos a valores instantáneos, nosotros podemos desplazar la señal y tenemos que estos valores de tensión en una revolución completa. Por lo tanto, ya definimos la frecuencia, ya definimos el ciclo, ya definimos el valor máximo, ya interpretamos la señal senoidal, ya interpretamos cómo se genera esta en posición al campo magnético y al movimiento o a la posición de la espira. ¿Sí? Y ya vimos el ciclo, ya vimos la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Nosotros vamos a tener
que también existe valor máximo, valor instantáneo, y el valor máximo también se le conoce al valor máximo es igual al valor pico de la señal. Ese es un valor pico. Entonces el valor máximo también es un valor pico. Por lo tanto, en una onda senoidal, ¿qué es lo que va a pasar? En una alternancia tenemos que valor pico a pico a pico, o sea, un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Aquí tengo el valor pico a pico de esta señal, que es lo que va a hacer de este punto a este punto, un valor positivo y un valor negativo, se le conoce el valor pico a pico, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pueden entender bien cómo puede identificar el valor máximo con respecto al valor pico a pico. Sí, la amplitud de la señal. Entonces, viene otra acción, otro parámetro. ¿Qué será el valor promedio? ¿Qué es un valor promedio? O le llaman también valor medio. ¿Cómo lo interpreto? En una señal senoidal. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese valor? ¿Cuál será ese valor? ¿Qué valor tendrá? ¿El valor promedio o el valor máximo de una onda senoidal? ¿Qué será el valor medio? ¿Qué será el valor promedio de esa señal senoidal? ¿Sí? Piénsenlo. ¿Qué es un valor promedio? Piénsenlo, por favor, los dejo un momento para que ustedes recapaciten y pongan parte de su voluntad e interés en lo que se está planteando en este ejercicio. Si no hay interés, muchachos, así podemos dar una mejor exposición, con un software, con un password, no, calles. Pero si no hay el interés, muchachos, jóvenes, estudiantes, maestros, pues realmente allí se pierde la voluntad de la enseñanza, allí se pierde la continuidad. Entonces, por lo tanto, el valor, ¿qué es lo que sucede con un valor promedio? Pues tan sencillo. Yo en la escuela tengo matemáticas, física, análisis, humanidades, y tengo 7 materias. En la primera materia tuve 8, en la segunda materia tengo 6, en la tercera materia tengo 3, en la cuarta materia, que vamos a ver qué es análisis, en la quinta materia tengo 10, en la quinta materia tengo 7, en la sexta materia tengo, vamos a suponer para no serlo tan largo, tengo 5, ¿no? 5. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál será el promedio de esas calificaciones? Pues es sumar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a sumar esto. 8 y 6, 14. Y 3, 17, 27, 34. ¿Estamos de acuerdo con la suma? Entonces, ¿cuál será el promedio de la calificación semestral? Va a ser igual a ¿quién? A 34, el número de calificaciones entre el número de eventos. Sería 5. Por tanto, el valor promedio nos dará en este caso casi 6, casi aproximadamente 7. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el valor promedio. Y ese es un promedio en calificaciones. Disculpen la comparación, pero hay que definir el término del cual estamos hablando para poderlo aplicar en la función que yo tengo en este punto, ¿sí? En esa onda senoidal. Por lo tanto, ¿cuál será el valor promedio? Mi pregunta, primera pregunta, ¿cuál será el valor promedio de medio ciclo? ¿Cuál será ese valor promedio de ese semiciclo, de esta señal? ¿Cuál será el valor promedio? Yo tengo una señal de 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 grados, que es un semiciclo o un medio ciclo. ¿Cuál será? ¿Sí? Tenemos acá, me voy a este lado, bueno, a ver si me marca. Vamos.
yo tengo en la posición 1, ¿qué tengo? ¿Qué valor tengo en la posición 1? Aquí tengo la posición 1. ¿Qué valor será? 0. 0 volt. ¿Qué sucede en la posición 2? Que es a 30 grados. ¿Tengo cuánto? 50 volts. Entonces esto sería, la posición 2 es 30 grados, 0 grados y tengo 50. Cuando el V máximo es igual a 100 volts. La posición 3, la posición 3, ¿qué es lo que tendremos? De 30 grados pasa a ¿cuánto? A 60 grados. ¿Qué voltaje tengo a 60 grados? Aquí lo veo. 60 grados, aquí está, lo tenemos hacia arriba y tengo una tensión de ¿cuánto? De 86.6 volts. Entonces aquí me voy y lo planteo aquí, 86.6 volts. ¿Qué sucede cuando tengo la posición 4? En la posición 4, ¿qué es lo que sucede? Tengo un desplazamiento de 90 grados, por lo tanto tengo una tensión máxima de 100 volts. 100 volts. Eso sería a 90 grados. ¿Estamos bien? ¿Qué sucede pues ahora? ¿Qué sucede en la posición 5? ¿Que sería cuánto? En la posición 5, ¿cuánto tenemos? La posición 5, tengo ¿cuánto? 120 grados. Aquí tengo 120 grados. ¿Y cuál es la tensión a 120 grados? Tengo aquí la gráfica, 120 grados tengo 86.6. ¿Sí? Aquí tengo 86.6. En la posición 6, ¿qué tensión tenemos? ¿Y cuántos son los grados? La posición 6. Vuelvo aquí, la posición 6, tengo acá, ¿cuánto? 86.6. No, perdón, la posición 6, disculpe. La posición 6 es 50 volts. ¿Sí? Se repite con la posición 2. La posición 50 volts. Y yo tengo ¿cuánto? Con la posición 650 volts. Aquí me voy a 150 volts. ¿Y qué sucede en la posición 7? ¿Qué voltaje tengo en la posición 7? Aquí tengo la posición 7. ¿Cuál es el voltaje que tengo? 0 volts. 0 volts. Y tengo ¿cuánto? 180 grados. Aquí tengo ya los valores instantáneos de un semiciclo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Chéquenlo. Si me equivoco con las funciones, ¿sí? Observe, la posición 1 se debe repetir con la posición de 180 grados y es 0. La posición 2 se debe repetir con la posición 6, que son 50 volts. La posición 3 se debe repetir con la posición 5. ¿Estamos de acuerdo? Y la posición 4 es nada más el valor máximo que yo tengo ahí. Entonces, si eso está correcto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál será el valor promedio? ¿Cuál será el valor promedio? Este va a ser igual a ¿cuánto? A 0 más 50 más 86.6 más, voy para acá, 86.6 más 100 más 86.6 más 100, 86 más 50 más 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo los valores instantáneos de esa señal. ¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sobre cuánto lo tengo que dividir para sacar el valor promedio de esa señal? ¿Entre cuánto? Espero respuestas, dudas. Dudas, comentarios. ¿No hay dudas? ¿Sí? Entonces, lógico. Pues la pregunta es ¿cuántos eventos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo debo dividir entre 7. Por lo tanto, esto va a ser igual. Vamos a ponernos a sumar. 0 más 50 más
86.6 más 100 más 86.6 más 50 más 0. ¿Esto cuánto nos da? 373.2 entre 7. ¿Cuánto me da esto? Ustedes me lo estoy haciendo también conjuntamente con ustedes. Entre 7. Esto va a ser igual a 53.3. ¿Sí? Que ese sería un valor, que el valor promedio de este semiciclo. Para esos valores instantáneos. Si eso está correcto, ¿qué es lo que va a suceder ahora en el semiciclo negativo? ¿Qué va a pasar? Hacemos la cuantificación igual. ¿Y qué es lo que nos va a indicar esto? Que en un ciclo, ¿qué es lo que vamos a tener? En un ciclo, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? En un ciclo tendremos nosotros un valor de más 53.3 menos en el otro semiciclo 53.3, que esto sería igual a 0. Por lo tanto, el valor medio o promedio de una señal senoidal sería igual a 0. 0 volt. ¿Estamos de acuerdo? Lógico. Muchos libros van a decir, no, pues ese valor, o muchos jóvenes estudiantes me van a decir, ese valor está incorrecto. Sí, está incorrecto porque estoy tomando las características, porque los libros van a decir, el valor de un promedio de un semiciclo va a ser de 0.636 volts. Sí, hay diferencia de 53.3 a 63.6. Hay 10 décimas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el valor correcto? Si hay fallaron las matemáticas. Las matemáticas es una materia exacta. ¿Sí? Dentro de la historia se dice que la materia es una acción exacta. No se pueden, las matemáticas no se pueden calcular. 2 más 2 son 4. 3 más 3 son 6. Las matemáticas no cometen errores. Entonces, ¿cuál es? Y aquí tengo con estos 53.3 y la realidad debe ser de 63.6. ¿Cuál será, pues, la acción o cuál será el resultado correcto o dónde me equivoqué? Bueno, yo me equivoqué porque tomé los valores instantáneos de 0 a 30 grados de desplazamiento. ¿Qué sucede si en lugar de tomarlo de 0 a 30 lo tomo de 0 a 15? De 15 grados en 15 grados. Por lo tanto, este valor que tengo aquí ya va a estar, ¿qué? Subiendo. Pero no voy a llegar al valor de 0.636. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues si sigo tomando ahora, en lugar de 15 grados, que sea de 1 grado en 1 grado. Pues entonces sí vamos a poder llegar a comparar este valor con este valor. Y eso, estoy hablando de las matemáticas simples, las matemáticas sencillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede si ya utilizo unas matemáticas más avanzadas para sacar el área que existe en este semiciclo? Como le llaman, el área bajo la curva en este semiciclo y en este semiciclo, en todo un ciclo. ¿Cómo encuentro ese valor promedio desde el punto de vista comparando las áreas? Y aquí lo puedo observar. El valor positivo, esta señal positiva, es idéntica a esta señal. Por lo tanto, ese valor positivo con este valor negativo, la señal es 0. Se resta uno con respecto al otro. Y ahí está físicamente. Pero matemáticas, ¿cómo lo puedo representar? Pues el valor medio en función a las características de la señal será en 1 en t
integral de 0 a t, ¿de quién? ¿Cuál es la función? De b de t. En dt. Entonces b máxima, b medio, es igual a 1 en t, integral de 0 a t. ¿De cuál se da la función? B de t, ¿cuál es la función? La función es una que, una b máxima, la señal de una seno de omega t en dt. Y aquí voy a comprobar que el valor medio de ese ciclo completo es igual con 0. Y vean la importancia de las matemáticas. ¿Sí? Le voy a bajar acá y vean la gran importancia de esta acción. ¿Ok? Entonces ya estamos comparando que el valor medio de una señal de corriente alterna es igual con 0. Ok. Si yo planteo esta acción, este conocimiento, este concepto, que el valor medio de una onda senoidal es igual con 0. ¿Qué es lo que va a pasar con un valor medio de una señal de corriente continua? ¿Cómo lo puedo interpretar? Ese valor medio de una señal de corriente continua. ¿Sí? Y aquí tengo su valor. ¿Sí? Entonces, los instrumentos, porque vamos a ver cómo se mide esto, los instrumentos de corriente alterna miden valores eficaces. Y los valores y los instrumentos de corriente directa miden valores medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros conectaríamos un voltmetro entre las terminales de una fuente de tensión de corriente alterna, pero que el voltmetro esté en la posición de medir tensión de corriente directa? ¿Cuál será el valor esperado? Si el valor medio de una señal de corriente alterna es 0, ¿cuál será el valor si yo conectara un instrumento de medición en una tensión de corriente alterna? ¿Qué sucede? Yo tengo aquí el tomacorrientes y aquí pongo yo un voltmetro. Aquí, y esto vendría aquí, y que esto sea voltaje de corriente directa. ¿Qué voltaje me registraría el instrumento? Si aquí físicamente tenemos nosotros 20 valores RMS, ¿cuál sería el valor que me diría el instrumento de corriente directa? Si el valor medio de una señal es 0, pues este instrumento me mediría 0. Porque el valor de la tensión de corriente alterna, el valor medio, es igual con 0. Entonces definamos bien esas condiciones de las tensiones que vamos a tener en una señal de corriente alterna. ¿Ok? Entonces ya vimos valor pico a pico, valor máximo, valor instantáneo, ¿sí? Valor medio. ¿Y qué nos faltará de ver? ¿Qué nos falta de ver? ¿El valor qué? ¿Un valor qué? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de esto, para que se pueda resumir esta acción. Entonces voy a borrar esto y borro aquí. ¿Alguna duda? No se han cansado, no se han fastidiado, ¿sí? Vamos a continuar. Rápido. ¿Qué es lo que sucede pues ahora si yo tengo una señal de este tipo, que ustedes es muy conocida por ustedes? ¿Qué es lo que pasará con esa señal que yo tengo allá? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Para esta señal, yo tengo aquí un valor, aquí le pongo un valor máximo, ¿no? Hay los valores, puede ser cualquier valor, el valor máximo, ¿sí? ¿Cuál será el valor medio de esa señal? ¿Cuál será el valor medio de esta señal? ¿Sí? Si matemáticamente, ¿cómo lo definimos? Que el valor medio es igual a 1 en t, integral de 0 a t, de la función. ¿Cuál sería la función? ¿Sí?
una B máxima por el seno de omega t en dt. Ahí tengo la función. Si yo agarro esta función y la desgloso y sustituyo valores, ¿cuál será la función que voy a tener de 0 a t, a 2pi, perdón? ¿Sí? Porque aquí esto fue generado una señal de media onda de una señal de corriente alterna. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será su valor medio? El valor medio de un semiciclo será igual a 0.318 del voltaje máximo. No más es sustituir en la expresión. ¿Ok? Vean la importancia del valor medio y valor máximo. Ahora, ¿cuál será la función? ¿Alguna duda? Dejamos que lo analicen, que lo interpreten, perdón, y vamos a ubicarlo. Yo ando perdido. Sí, por eso, pues cuando voy a tener una respuesta y tengo aquí esta señal, me preguntan cuál es el valor medio, tengo la función del valor medio y ese valor medio sustituyo valores, me va a dar el valor medio de esta señal, de este semiciclo, de este valor pico, me va a dar 0.318 valor máximo. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ya vieron eso, cómo se obtiene, pues es una rectificación de media onda. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues vamos a ver una rectificación de onda completa. Aquí yo tengo aquí, bueno, ahora una rectificación de onda completa. Ahora tengo esta señal. No, perdón, tengo esta señal, disculpe. Ahora tengo esta señal. Una rectificación de onda completa. Ahora, ¿cuál va a ser el valor medio de esa señal, de esta señal, de esta? El semiciclo negativo lo estoy haciendo positivo. ¿Cuál va a ser el valor? Si aquí yo tenía .318, ¿cuánto será aquí? Si yo lo pongo aparte, pues también voy a tener aquí en 0.318. Entonces será esta área más esta área, por lo tanto el valor medio de una señal de onda completa va a ser igual a 0.637 del valor máximo. ¿Sí? Ya tengo dos funciones y son periódicas. Y tengo esta acción. ¿Sí? Vean cómo la importancia del valor medio y el valor, ¿sí?, máximo, el valor instantáneo, ¿sí?, el valor promedio de una señal de corriente alterna. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Sí? Bueno, ya para casi terminar este concepto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué valores me faltan? ¿Qué valor me falta de esa onda senoidal? Cuando yo dije que una señal de un toma corriente de su casa habitación tiene un valor aquí, sí, y este es un valor RMS. Es que nosotros le llamamos como un valor eficaz. Un valor eficaz. ¿Qué es lo que miden los instrumentos de medición de corriente alterna? Miden valores eficaces. ¿Sí? Entonces, si nosotros definimos esta acción, esta acción que tengo aquí, ¿qué es lo que va a suceder si yo defino esta acción? ¿Sí? De esta condición de un valor RMS. Las iniciales RMS es Radium, Medium, Square. En inglés. ¿Qué me traduce eso? ¿Qué nos está traduciendo esto? Nos va a decir que es la raíz, ¿sí?, ¿de quién? Radium. ¿La raíz de quién? De medium square. La raíz del valor medio que ese es el valor RM. ¿Qué me falta? Radium, raíz. Medium, valor medio. Square. ¿Qué me dice eso? Ah, que es la raíz cuadrada del valor medio al cuadrado. Y esa es la definición del valor, ¿sí?, eficaz. Entonces, bajo estas condiciones, pues, ¿qué quiere decir aquí matemáticamente? ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo escribo esta función, vamos a poner esta función,
que el valor medio es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, del valor de la función de, bueno, en este caso, b de t al cuadrado. Y ese es el valor radian medium square. Que nosotros vamos a tener que una señal de onda senoidal, el valor medio va a ser igual a 0.707 del valor máximo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Por lo tanto, si esto, ya descifrándolo matemáticamente, ¿qué es lo que va a suceder? Si esto está entendido, si esta situación de esta acción, de esta definición de la señal de corriente alterna, ¿qué es lo que vamos a definir ahora? Pues, importante. Si yo tengo aquí un tomacorrientes y mi valor que yo tengo aquí entre este punto es un valor RMS, que es igual a 120 volts, ¿sí? Y esto lo mido con un multímetro en la función de corriente alterna. En función de corriente alterna, ¿sí?, me va a dar un voltaje de 120 volts. Perdón. Sí, me va a dar un voltaje de 120 volts. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el multímetro que me está midiendo la magnitud de la señal, de la onda, de la tensión del tomacorriente. Pero ¿cuál será su forma de onda? Pues es una onda senoidal, maestro. Entonces yo tengo una onda de este ciclo, de esta acción. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo veremos nosotros con nuestro instrumento cuando veamos la medición de esta tensión. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál será el valor que debo tener aquí de esta señal? ¿Cuál será el valor máximo de esta señal? Si el valor eficaz es de 120 volts. Y si yo tengo por acá que el valor eficaz es igual a 0.707 del valor máximo, ¿qué me va a indicar? Yo despejo aquí el valor máximo y va a ser igual a ¿quién? Al valor eficaz sobre 0.707. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? En esta acción. Si yo divido esta tensión, que el voltaje eficaz, voltaje máximo, va a ser igual a ¿quién? A 120 entre 0.707. Por lo tanto, el voltaje máximo, ¿de cuánto será? ¿Cuánto será su voltaje máximo? Lo hacemos, tomamos la calculadora y será 120 entre 0.707. Y eso nos da 169.73. Vamos a poner que sean 100, cerrando 170 volts. Será ese valor máximo. Eso es lo que me va a registrar el otro instrumento con el cual voy a medir esa tensión o esa gráfica. La gráfica de tipo senoidal. Aquí tengo la gráfica repitiendo nuestro dibujito. ¿Y qué es lo que va a suceder? En esta gráfica que yo tengo aquí, estoy teniendo que el valor eficaz, la señal de onda que me va a dar el instrumento conocido como osciloscopio. Aquí tengo una señal, esta señal tiene un valor máximo de ¿cuánto? De 100 volts. ¿Qué valor, si lo quiero interpretar de esta manera, cuál sería su valor máximo de esa señal? Si yo me diera la señal de esa tomacorrientes que me da 120 volts de corriente alterna, valor eficaz, ¿cuál será el valor máximo de la señal? Pues sencillo, si el valor máximo, de acuerdo a esta expresión que yo acabo de terminar, pues el valor máximo aquí de esta señal ahora no serían 100 volts, serían 170 volts, que es lo que me registraría un osciloscopio para medir la tensión, ¿sí?, de esa señal, un osciloscopio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bajo este concepto y este conocimiento, pues ahí están los términos de una señal de corriente alterna y vamos a ver cómo se puede aplicar a los circuitos resistivos, inductivos y capacitivos, que ya en esta corriente alterna pues ya no nomás va a haber circuitos resistivos, sino va a haber circuitos serie RL, RRR, RL,
RC, de los tres, en serie, paralelo, ya aplicaremos el análisis, aplicaremos mallas, nodos, Thevenin y demás, pero ahí hay una parte muy esencial, sí, que muchos autores, muchos maestros las dejan pasar, porque no tan solamente se puede acoplar, sí, una generador con otro generador, si sus condiciones son diferentes, que la frecuencia de uno sea 60 y del otro 50, no se puede hacer ese tipo de experimentos, ¿sí? Con una sola fuente lo vamos a hacer y lo vamos a plantear, pero ahorita quiero que vean ese tipo de señal. ¿Por qué es la onda senoidal? ¿Cómo se genera? ¿Por qué se genera? ¿Cuál es su gráfica? ¿Cuál es su valor máximo? ¿Cuál es su valor instantáneo? ¿Cuál es su valor medio? ¿Cuál es su valor eficaz? ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué es el ciclo? ¿Sí? Para poder, ¿qué es el valor pico a pico? El valor pico. ¿Y cómo se obtiene esta señal? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la característica del inicio y la introducción a este término. Pensar cómo se obtiene ese voltaje. No nomás llegar al circuito y los maestros llegan esto, el libro maneja este voltaje tenemos, pero no, hay que tener el conocimiento de dónde se obtiene y cómo se obtiene este voltaje. Lógico, yo quisiera analizar este detalle de la generación, porque ustedes esto lo deben de ver en la materia de conversión de la energía, o máquinas eléctricas que llaman dos o desea. ¿Qué es lo que va a suceder en este tipo de conocimiento para esta acción? Nosotros tenemos, yo acabo de mencionar aquí lo voy a hacer por este lado, acabo de mencionar yo que nosotros tenemos, en este caso, en este dibujo, yo tengo lo siguiente, tengo el norte y tengo aquí el sur y aquí tengo el conductor y este es inducido móvil y este será el inductor fijo. ¿Ok? Ya obtuvimos la generación, ya obtuvimos que el voltaje de salida, ya tengo la onda senoidal y aquí yo tengo que este elemento, yo lo vi, este elemento aquí vamos a definirlo más bien. Bueno, este elemento aquí, este espira, déjame hacerlo de nuevo, porque si ahí no lo puedo interpretar. ¿Qué sucede en este circuito? Vamos a verlo más real. Yo tengo aquí este conductor o esta espira que viene aquí. Viene aquí, vamos a poner una espira. ¿Sí? Es un conductor. Entonces, este conductor va a llegar a esta parte, a la conmutación, donde estos van a ser anillos rozantes. O sea, es un anillo común y corriente, como ahora ustedes que se casen le van a dar su anillo a su esposa y este es idéntico el anillo, ¿sí? Aquí. Son anillos. Y de esos anillos se recolecta aquí por medio de ¿quién? De las escobillas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué es lo que sucederá si nosotros tenemos una tensión que me esté generando de 600 volts de voltaje de circuito abierto? 600 volts. ¿Y qué va a pasar si nosotros, ahí tengo los 600 volts de circuito abierto? ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros entre las escobillas conecto una resistencia de 1 ohm? ¿Cuál va a ser la característica de corriente? ¿Qué valor de corriente vamos a tener en el circuito? Pues la ley de Ohm. Tengo una tensión de 600 volts sobre la resistencia de 1 ohm. Por lo tanto, la corriente será igual a ¿cuánto? ¿A cuánto será la corriente? Pues sencillo. 600 amperes. Ok, 600 amperes. Pero dicen, bueno, maestro, no sea usted simpático. Pues, ¿por qué no le ponemos una resistencia de 10 ohms? Ah, bueno, pues se la ponemos, que acá estamos aquí en el pizarrón. Tenemos 10 ohms. Y, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tengo 60 amperes. Tan sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a resultar? ¿Qué va a hacer de esto? Cuando yo tengo el inducido móvil.
esa corriente de 60 en este caso, perdón, de 60 amperes, es la corriente que va a circular entre el anillo rozante y la escobilla. Una corriente muy elevada y que va a estar en movimiento. Eso va a producir calor. Eso va a producir un desgaste en las escobillas. Eso va a producir un calentamiento en el anillo rozante que es de cobre. ¿Sí? Por lo tanto, tengo calentamientos y la corriente la estoy recogiendo por medio de ¿quién? De esos anillos rozantes. ¿Qué será más obvio? ¿Qué será más lógico? ¿Sí? De que podamos tener nosotros ahora lo siguiente. Que yo tenga aquí lo siguiente. Lo vamos a plantear de esta manera. De esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, yo tengo que yo aquí le aplico una tensión de corriente directa para generar el flujo. ¿Sí? Entonces este va a ser que el inductor móvil. Y aquí yo voy a tener esta espiral, lo cierro. Y aquí yo tengo esto por medio de una placa. Conecto los bornes. ¿Sí? Conecto por medio de una placa, conecto los bornes. ¿Sí? Y aquí también eso lo estoy alimentando con unos anillos rozantes. Lo mismo. Esto está girando, pero yo le voy a aplicar un voltaje de 120 volts. ¿Sí? Me va a quedar un flujo magnético y la corriente, si aquí la resistencia es igual que en el otro caso, pues la corriente recogida va a estar en un punto fijo. No va a tener calentamiento, no va a tener fricciones, no va a tener pérdidas. Entonces, lo más real en la vida práctica, en la vida útil, es que el alternador debe ser de inducido, de inducido estático e inductor móvil. ¿Sí? Y este es el inductor, aquí va a estar girando mi polo norte, mi polo sur, aquí tengo las líneas de fuerza, y va a estar girando y va a estar cortando ¿quién? A este conductor, al inducido estático. Y yo tengo una fuerza electromotriz que también debe ser de corriente alterna. Entonces vean las dos grandes diferencias. Muchos libros manejan la ilustración que tenemos en esta parte, donde ven el inductor es estático y el inducido es móvil, para dar la explicación. Pero lo mismo sucede con esa característica como la característica que tenemos aquí abajo. Ok, más adelante ustedes van a ver que la frecuencia, si regresamos a que la frecuencia es igual a NP sobre 120. Esta es la velocidad en revoluciones por minuto. Y ese es el número de polos sobre 120, que es el número de polos, son pares de polos, es 2, y las revoluciones por minuto es 60, por eso esto es 120. Y aquí yo tengo un polo norte, y siempre debe haber un polo sur, aquí tengo la acción y aquí tengo la otra acción. Por lo tanto, es comparativamente lo mismo. Entonces, quiero aclarar esa acción, ¿sí? Porque ilustrativamente sí se entiende, pero en la vida real esto es lo que sucede. Y así tenemos este planteamiento. Y lógico, para poder resumir y concluir, nosotros tenemos que la corriente directa no la podemos incrementar, no la podemos variar. La corriente alterna por medio de transformadores, que es análisis 3, ustedes pueden aumentar la tensión. Por ejemplo, las plantas generadoras generan 13.2 kilovolts. La mandan al transformador, a la subestación elevadora, y los aumenta el voltaje 440 kilovolts. Los transmite, las líneas de transmisión llegan a la subestación reductora y lo va a reducir de 300 o 400 kilovolts a 13.2 y lo manda a una red de distribución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la importancia de la tensión de corriente alterna. Moraleja, muchachos, jóvenes, no desprecien las características del concepto de la tensión de corriente alterna, porque el 80% de la tensión generada es alterna, ¿sí? Y muchos sistemas, los suministros a una industria, a una casa, a una fábrica, es corriente alterna. Entonces es mucho más importante
el conocimiento y más aplicación de este concepto en base a lo de corriente directa. Corriente directa es la base para poder entender el análisis, poder entender la ley de Ohm, poder entender las reglas de divisor de tensión, reglas de divisor de corriente, ¿sí? Ley de Kirchhoff de tensión, ley de Kirchhoff de corriente, la ley de Watt. Entonces, eso que vimos es la base primordial para poder entender esta acción. Yo no puedo entender que un muchacho que deba análisis de corriente directa pase a análisis 2. No lo entiendo. No, mi no entender. Pero bueno, la realidad así lo marca. Como es posible, no es posible que hay muchachos que pasen a análisis 3 y deban análisis 2. No sé, deben ser materias seriadas. Para poder cursar análisis 2, debes tener pasado análisis 1, indudable. Y tener una evaluación para ver la certeza de la enseñanza y la calidad, para que nuestros egresados cada vez sean mejores y sean bien vistos por la industria. Bueno, que pasen buenos días y seguiremos en contacto. Voy a hacer la práctica de forma experimental. Ok, después. Gracias.